Buenos días, hermanos. Hoy tenemos otra de las cartas del Apocalipsis, cartas a la Iglesia del Señor. Vamos a leer en el capítulo 3, del 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, cuando hablamos de iglesias, de las 7 iglesias en el Apocalipsis, estamos hablando de la totalidad, de la plenitud de las iglesias locales, es decir, de su totalidad, lo que nos lleva a pensar en la Iglesia universal. Aquí tenemos la Iglesia universal y su estado a través de todos los tiempos y diversidad de lugares. Todas las iglesias locales, en una medida u otra y en un tiempo u otro, estamos representadas en estas 7 iglesias del Apocalipsis, por lo que el mensaje que hay en ellas es primordial, es importante para cada una de las iglesias en toda la humanidad y en todos los tiempos. Y ha de ser tomado en cuenta. No es un mensaje baldío, o es un mensaje más, o es para distraer, el motivo es fundamental. Como venimos considerando en las últimas semanas, los mensajes dados a través de las 7 iglesias son variados y van desde la total aprobación hasta la reprensión más dura. La iglesia de Sardis, junto con la Odisea, son las 2 iglesias que más reprensión reciben. Sardis, en el tiempo de la revelación del Apocalipsis, era la capital de Lidia y una ciudad rica. Era también una ciudad antigua que a lo largo de su historia había sido objeto de diversas conquistas por parte de Ciro, de Alejandro Magno y de Antíoco Epífanes, todo ello antes de Cristo. Estaba situada en la encrucijada de varias vías romanas y, según Plinio, allí era donde se había descubierto cómo teñir la lana. Era también el centro del licencioso, libertino culto a la diosa Cibeles, cuyas ruinas, las ruinas de cuyo templo todavía permanecen allí. A esta iglesia se presenta el Señor como el que tiene todo el poder y todo el conocimiento, representados por los 7 espíritus y las 7 iglesias. El que habla tiene en su mano las 7 iglesias
y es el poseedor de los 7 espíritus, el espíritu total. Está hablando de la plenitud del espíritu. La dirige un mensaje negativo, solo superado por la Odisea. El mensaje dice así: tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremendo. Es decir, de iglesia cristiana te queda el nombre. No hay tal iglesia cristiana. ¿Os imagináis? Yo lo pienso y me dan escalofríos. ¿Os imagináis que nuestra iglesia en Suances recibiera un mensaje así? ¿Habrá alguna iglesia en el mundo hoy que pueda recibir, que le corresponda un mensaje así? ¿Qué significa estar muerto? ¿Nos encontramos nosotros así? ¿Hay alguna iglesia en el mundo hoy así? ¿Cómo se puede llegar a esta situación de muerte espiritual? ¿Qué futuro espera a una iglesia así? ¿Hay salida? Son muchas preguntas que nos podemos hacer. Sin duda, la respuesta a estas preguntas y a otras nos afecta de forma directa. Nos interesan las respuestas a estas preguntas. ¿Qué significa estar muerto? Porque esto hay que aclararlo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y qué significa estar muerto? Una explicación clara y gráfica de ello la tenemos en la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el capítulo 25 de Mateo. Allí tenemos a 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 prudentes y 5 insensatas. La diferencia entre ellas, entre las prudentes, es que las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite y las insensatas no tenían aceite en sus lámparas. La diferencia es vital. Las personas, las vírgenes, las personas aquí representadas, las insensatas, estaban vacías de aceite en sus personas. Las sensatas estaban llenas de aceite. Las prudentes estaban esperando al Señor que llegara de improviso. No les importaba cuándo llegara el Señor, porque tenían aceite con qué alumbrar. Pero las insensatas no les daba lo mismo. Estaban esperando, pero no tenían prisa. Se encontraban a gusto, sin aceite. Llegó de improviso el esposo para celebrar las bodas y solo las prudentes con sus lámparas pueden entrar, porque las insensatas se quedan fuera por falta de luz, por falta de aceite. El aceite aquí es el símbolo del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento. No hay salvación. No hay vida. Y esto es algo que está en el mensaje, en esta carta, y que es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Se está, sin Espíritu Santo, se está espiritualmente muerto. ¿Tienes nombre de que vives? ¿Te llamas? Pero estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque no tienes el Espíritu Santo, no tienes aceite en ti misma. La iglesia de Sardis había dado lugar a que entre sus miembros hubiese una gran mayoría, pero una muy gran mayoría de personas no convertidas realmente, es decir, personas sin el Espíritu Santo. Tenían el nombre,
pero no tenían el Espíritu, porque no habían nacido de nuevo. El mensaje es gordo, es fuerte, y la situación que se puede dar es tremenda. Que en una iglesia estemos sentados, multitud de gente, ahí día tras día, pero haya gente que no es creyente realmente, que no tiene el Espíritu Santo. Eso le pasaba a Sardis. Una situación así no se da de la noche a la mañana. Eso no ocurre de cualquier manera, sino que es el resultado de un largo proceso que afecta directamente a la manera en que se predica y se vive el Evangelio. En esta iglesia de Sardis se había venido predicando el Evangelio de tal manera que llegó un momento en que había muy pocos convertidos. No había necesidad de arrepentimiento. Cuando en una iglesia la predicación no es clara y contundente en cuanto a la condición natural del ser humano, esto tiene que quedar claro. El ser humano natural es específicamente de una manera y no es de otra. El hombre natural es un hombre sin Dios. Pues cuando en una iglesia no es clara la predicación, no es contundente el mensaje en este sentido, no se predica la obra redentora de Cristo Jesús y la necesidad de recibirlo como Señor y Salvador, cuando se mezclan conceptos y el mensaje de salvación se diluye, se abre la puerta a un evangelio social, intelectual, meramente intelectual y litúrgico, donde el arrepentimiento genuino no es necesario. Uno puede estar ahí tranquilamente, sin convertirse, sin ser perdonado. La iglesia de Sardis había llegado a este punto. Y seguramente hoy, en la iglesia, en el mundo, hay muchas que se llaman iglesias que están en la misma situación. La gran mayoría no es nacida de nuevo, solo una minoría, unos pocos, son salvos. En esta iglesia de Sardis, en este mensaje a Sardis, tras la declaración de ruina espiritual, viene una exhortación para la iglesia en su conjunto. Aquí ahora se espera que cada uno de sus miembros, cuando ha leído este mensaje, reaccione desde su posición personal y espiritual. La exhortación dice así: sé vigilante, ponte en vela, despiértate, consolida lo que queda. No dice levántate de los muertos, porque todavía hay vestigios de vida allí, hay algunos rescoldos, hay unos pocos todavía con vida en la iglesia, desde donde se puede reiniciar. Y en este mensaje hay 3 pasos que dar en esta exhortación. Primero, recuerda, hay que volver al mensaje recibido desde el principio acerca de Jesucristo y su obra redentora. Hay iglesias en el mundo como Sardis que escuchen, recuerden, hay que volver al principio. Hay un mensaje muy concreto desde el principio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto está dicho en el principio y está vivo y perdurable hasta nuestros días, porque nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Segundo, sigue guardando lo recibido y oído
Es decir, persevera, persevera. Y un tercer llamamiento, arrepiéntete, cambia el curso de tu conducta, lo cual da una nueva oportunidad a los que se han desviado del camino y no han nacido de nuevo, sino que siguen una religiosidad teórica y vacía de contenido. También el mensaje contiene una sentencia. Si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón, será el fin. Será el fin. Será tu fin. No hay medidas intermedias, no hay medias tintas, no hay purgatorios. Os lo voy a decir, estoy pensándolo, no me lo quiero callar. No hay purgatorios, se acabó. Aquí a nosotros, como iglesia local que somos y parte de la Iglesia Universal de Cristo, nos corresponde reflexionar. ¿Qué evangelio estamos predicando, hermanos? ¿Qué evangelio estamos predicando y viviendo? ¿Permanecemos en el mensaje recibido desde un principio en las Sagradas Escrituras? Me alegro que en esta iglesia cada año nos esforcemos por elegir un eslogan que resuma el énfasis de nuestro mensaje. De forma especial me gusta el de este año. Solamente en Cristo. Han pasado 2000 años, pero la salvación, la vida, sigue siendo solamente en Cristo. No hay más. El mensaje es único y claro y no se puede cambiar. Por eso, gracias a Dios, creo que el mensaje de Sardis está para nuestra exhortación y enseñanza, pero no va dirigido a nosotros. Gracias a Dios. En el Apocalipsis encontramos, esto es muy interesante y me gustaría poder dedicar más tiempo a ello, pero no es el momento. Pero en el Apocalipsis encontramos que el mensaje del Evangelio, y esto, atención hermanos porque es importante, es el mensaje de la perseverancia en Cristo. Perseverancia en Cristo. Es el mensaje de la fidelidad. En Sardis habían dejado de ser fieles. Habían dejado de perseverar. Por eso reciben la carta que reciben. En el Apocalipsis, lo que se resalta por todas partes es la conducta. Lo que se hace, cómo obras, cómo actúas, qué forma tienes de vivir tu fe. Esto es importante. Es el mensaje del Apocalipsis, el último libro de la Biblia que está hablando de nuestro tiempo, del que estamos viviendo ahora. El hecho de que este mensaje esté presente en el Apocalipsis es la consecuencia lógica y está en perfecta consonancia con el mensaje de Cristo a lo largo de toda su enseñanza. ¿Qué decía Cristo? Velad, es el mismo verbo que acabamos de velar, y orad para que no entréis en tentación. Y más decía Cristo. Y cuando alguno dudaba o tenía preguntas, le decía,
y por sus frutos los conoceréis. Así que la enseñanza del Apocalipsis concuerda con la enseñanza de Cristo y también con la de los apóstoles. Leemos en una de las epístolas: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En Apocalipsis, la vida cristiana se manifiesta por la conducta de cada uno. No se trata de hacer obras o de acumular méritos para salvarse, porque la salvación es por gracia y solo por gracia, sino de ser consecuentes, por sus frutos los conoceréis, de ser consecuentes con la fe que se tiene y enfrentar la vida con fe y fidelidad. Dios conoce a los suyos y los conoce por nombre. Conoce nuestros nombres y espera que cada uno de nosotros vivamos según Cristo. Es a estos a los que hace referencia en la carta. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Tienes unas pocas personas que son diferentes. La iglesia de Sardis en su mayoría estaba espiritualmente muerta. Allí no había vida, pero tenía una minoría, unos pocos, que sí permanecían en fe y obraban en consecuencia. Para Dios, estos pocos no estaban ocultos en el anonimato, no eran personas que pasaran desapercibidas, sino que eran conocidos. La palabra que emplea para designarlos no es pukas, es decir, personas en general, anónimas, sino onómata, es decir, nombres. Tienes ahí en Sardis nombres, personas con nombre, personas conocidas de Dios. Qué interesante, qué bonito. Una iglesia como Sardis muerta, pero había ¿qué? Un 1%, 4, 5, 6, 20 personas que eran conocidas por nombre por Dios, porque Dios nos conoce. Estos, a pesar de la situación de la iglesia, habían permanecido limpios, es decir, no se habían apartado de la fe en Cristo. Y tienen la promesa de andar juntamente con Cristo en vestiduras blancas, porque son dignas, es decir, han sido dignificadas. La dignidad aquí no es propia o merecida, sino recibida por gracia. Cuando Cristo nos redimió, nos hizo dignos por su sangre derramada. El creyente, el redimido, lleva la dignidad de quien lo redimió. Así nos ve Dios. ¿Es digno Cristo a los ojos de Dios? El creyente es digno a los ojos de Dios, a los ojos de Cristo. En el versículo 5, el mensaje abre la puerta a un nuevo llamamiento, una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Ese es Dios. Ese es Dios. Por eso escribe la carta, porque no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Y dice así el mensaje: el que venza será vestido de vestiduras blancas. No se está refiriendo evidentemente al que ya las tiene, sino al que no las tiene.
Las vestiduras blancas son simbólicas y hablan de perdón, de limpieza, de redención, de salvación, de vida. Por eso sabemos que cuando habla de vencer, se está refiriendo a vencer al pecado, y no con nuestras fuerzas, sino a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Vencer aquí es equivalente a creer en Jesucristo. Por eso podemos decir, el que cree en Jesucristo será vestido de vestiduras blancas. Creer en Jesucristo supone cambio de naturaleza espiritual y es pasar de muerte a vida. Es vencer al pecado y a la muerte, pues Cristo así lo hizo por nosotros. Creer en Cristo es seguir las pisadas de Cristo. Andar por donde Él ya ha pasado. Había un libro que yo leí en mi juventud que me gustó muchísimo, que era En sus pasos. Allí había en la portada dibujados las huellas de unos pasos y una sombra que iba adelante. Eran las huellas que dejaba Cristo y el creyente venía detrás poniendo los pies encima de las huellas de Cristo. Porque eso es ser cristiano. ¿Dónde ha pasado el Señor? ¿Dónde pisa el Señor? Ahí piso yo. El Apocalipsis es tiempo de perseverancia ante las pruebas, pero también es tiempo de salvación en Cristo. Mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue el mensaje. El que venza será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En un libro cargado de simbolismo como el Apocalipsis no podía faltar la mención al libro de la vida, que representa la garantía de la memoria y conocimiento de Dios. Es decir, ante Dios todo queda registrado. En Él no hay olvidos ni despistes. Él lo conoce todo. Es el libro de la vida a que se refiere. El libro de la vida se menciona en primer lugar en Éxodo 32, donde Moisés, en su labor de mediación ante Dios a favor del pueblo, allá en el desierto, pide ser borrado él del libro antes que borrar al pueblo rebelde. Es la gran intercesión de aquel hombre que estaba luchando con un pueblo rebelde y se llega al punto de decir, quítame a mí, bórrame a mí, no borres al pueblo. Se hacía así alusión a la costumbre de anotar en un registro los nombres de los ciudadanos de una ciudad o de un país. De acuerdo con esta analogía, aquí, en Éxodo, se atribuye a Dios la posesión de un libro en el que están escritos los nombres de las personas vivas. Ser borrado de este libro es lo mismo que morir. De ahí el nombre de libro de la vida. En el Evangelio de Lucas, Cristo mismo recoge esta idea y cuando sus discípulos enviados a predicar el Evangelio por las ciudades y aldeas regresan con gozo por el triunfo de la empresa, les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El apóstol Pablo también alude a ello en Filipenses 4, cuando habla de sus colaboradores y dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el Apocalipsis, este libro de la vida es el libro de la vida del Cordero. En 2 ocasiones
lo menciona. La vida pasa por Cristo, nace en Cristo y pertenece a Cristo. Sin Cristo no hay vida. Este es el mensaje que la iglesia de Sardis había olvidado y abandonado y que ahora es exhortada a retomar. En la carta a Sardis, el mensaje de salvación es para toda criatura, en cualquier lugar o tiempo, mientras el mundo subsista. Y tiene 3 modos de manifestarse. Dice, el que venza, es decir, el que crea en Cristo, será vestido de vestiduras blancas, lo que equivale a ser perdonado y regenerado. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida, o lo que es lo mismo, permanecerá vivo y conocido de Dios. Y 3, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, cuando llegue el día del juicio, que ya se acerca. Cuando llegue ese día, los que creen serán reconocidos por Cristo como suyos, sus redimidos, le pertenecen a Él. El final del mensaje es claro y apremiante. El Espíritu de Dios está hablando al mundo a través de esta carta a Sardis y lo que el Espíritu dice tiene consecuencias. Por eso dice, el que tiene oído, oiga. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque está muy claro, muy claro. El Señor no se anda con rodeos, escribe cartas muy duras, porque la situación es muy seria. El que tiene oído para oír, oiga.